El Grupo Socialista reclamaba la dimisión de la consejera de Sanidad. Este momento se producía durante el debate de una iniciativa que pide la reforma de la atención primaria. También se trató sobre otros temas sanitarios. Enseguida se los contamos. El consejero de Fomento comparecía a petición propia para explicar qué sucedió en Navalacruz, en el incendio que calcinó 22.000 hectáreas. Superó los 3 factores que hacen de un fuego incontrolable y Quiñones defiende el operativo desplegado. Más de 320 reclamaciones llegaron en 2020 al comisionado de la Transparencia por la negativa de las administraciones a facilitar información. Tomás Quintana exponía estos datos que ya se han superado en 2021 a falta de más de 3 meses para que acabe el año. Tras 5 meses, las Cortes despiden las grandes obras de la época comunera como el famoso cuadro de Antonio Gisbert. Culmina así una exposición que ha recibido casi 8.500 visitas, con presencia de personas llegadas de otros países y con la participación de los más importantes museos nacionales. Llamo al orden a todos los del Grupo Parlamentario Socialista que están interrumpiendo. Silencio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Es uno de los momentos que se producía durante la sesión plenaria de esta semana. El Partido Socialista pide la dimisión de la consejera de Sanidad durante una propuesta de reforma de la atención primaria. Para el PSOE, la propuesta de PP y Ciudadanos no es real e insisten en que no se sentarán a negociar. Tras lo visto esta semana en el hemiciclo, el aparente acercamiento de PP y PSOE del pasado pleno se ha quedado en eso, en pasado. No de más órdenes, porque en el último pleno dio una orden y 15 días después los consultorios en esta comunidad autónoma siguen cerrados. Con esas palabras, el líder socialista volvía a negar que se esté recuperando la atención sanitaria presencial, tal y como defiende la Junta. El presidente Mañueco le respondía, acusándole de rechazar su oferta de diálogo. Ya me gustaría a mí que usted arrime el hombro. Creo que está más preocupado de generar ruido. Pero en la sesión del martes, la gran protagonista era precisamente la gran ausente, la consejera de Sanidad. Su sitio estaba vacío porque a la misma hora se reunía con consejeros de otras comunidades autónomas. Su nombre, sin embargo, estaba muy presente. Si la señora Casado tuviera un mínimo de dignidad política y de vergüenza, a estas alturas ya habría dimitido. Ha sido desautorizada y reprobada por estas Cortes, por lo que debería dimitir. Peticiones de dimisión por la retirada de su plan sanitario a las que, a todas ellas, respondía el vicepresidente Igea. No piensa dimitir, entre otras cosas, porque no entiende que se haya producido tal rechazo. Y así, en varias ocasiones, su defensa Casado era firme. Yo estoy muy orgulloso, pero muy orgulloso de la gestión de la consejería. Un día después, de esta forma, en el hemiciclo, los socialistas volvían a pedir la marcha de la consejera. Lo hacían en el debate de la propuesta conjunta sobre la reforma sanitaria presentada por PP y Ciudadanos. Un texto en el que se habla de buscar un gran acuerdo con todas las partes para reforzar la atención primaria sin cerrar consultorios. Esto no es más que una operación cosmética que no cambiará absolutamente nada y, lógicamente, el PSOE no va a participar de ello. Qué envidia me da el Partido Socialista cuando es responsable. Y qué pena me da verles a ustedes en Castilla y León. Así de efusiva, la consejera apoyaba las palabras del portavoz popular que, de vuelta a su sitio, también lograba el respaldo del vicepresidente Igea. Desde Ciudadanos calificaban así lo vivido estos días con el plan de reforma de la sanidad. El ruido, en definitiva, de aquellos que piensan más en un interés electoral que en el interés general. Mientras el resto de partidos... Su credibilidad es absolutamente nula. Una nueva declaración de intenciones que sabemos que nuevamente no llevará a ninguna parte. Hay cosas de las que ustedes piden que ya se aprobaron hace 2 años en esta Cámara. Si lo que ustedes están haciendo es enmascarar ese cierre de consultorios, con nosotros no van a contar. Tras estas críticas, finalmente, queda aprobada. Solo por Ávila y la UPL se sumaban a la iniciativa de PP y Ciudadanos. El resto, encabezados por el PSOE, prefería la abstención. Fuera del hemiciclo se concentraban los sindicatos del transporte sanitario que denuncian la falta de medios, la precariedad de los que tienen y los bajos salarios de su plantilla. La Junta asegura que en el nuevo contrato se aumentarán los medios de emergencia en un 60%. Coches que se averían y en la misma carretera tiene que ir otra ambulancia y estar cambiando el paciente. Unas condiciones denigrantes, aparte de las ya consabidas
condiciones económicas y laborales que están bajo mínimos. Vox reclama a la Junta un plan integral de prevención del suicidio, un problema que dice afecta cada año ya a 200 familias en Castilla y León y a más de 3.600 en toda España. Además están los intentos fallidos de suicidio que aseguran superan los 8.000. El Ejecutivo dice que la estrategia ya está redactada y está en periodo de alegaciones. Recordemos que somos el único país de nuestro entorno sin un plan nacional de prevención al suicidio. Desde el año 2013, el número de personas con ansiedad o depresión ha aumentado cerca de un 50%. Tal y como señala la Organización Mundial de la Salud, se prevé que este trastorno se convierta en el primer problema de salud para el año 2050. Las urgencias psiquiátricas en menores se han incrementado nada más y nada menos que un 50% desde el inicio de la pandemia. Estamos trabajando en una nueva estrategia de prevención del suicidio con 3 consejerías, tanto con educación como con familia, porque entendemos que es un asunto transversal y que es un asunto en el que todos tenemos que hacer lo posible por detectar y prevenir las conductas suicidas. Son bomberos forestales protestando a las puertas de las Cortes por su precariedad laboral. Dicen que la mala gestión de la Junta quema Castilla y León. También se han concentrado bomberos profesionales que denuncian que se está incumpliendo la ley de creación de parques de bomberos comarcales. Piden también la dimisión del consejero de Fomento por su mala gestión. Lo que ha pasado en el incendio de Navalacruz, aseguran, es la gota que ha colmado el vaso. Primero pedimos que dimita, pero que dimita inmediatamente, porque lleva una gestión en todos sus años que es nefasta. Porque a los bomberos profesionales pasa olímpicamente de nosotros. No quiere saber nada de bomberos profesionales, solamente crea un modelo de gestión voluntariado. El consejero de Fomento y Medio Ambiente rechaza la contratación de bomberos profesionales durante todo el año y aboga porque este periodo llegue a los 9 meses. Dice que no es razonable tener el mismo operativo en verano que en invierno. Lo hacía durante la comparecencia para dar explicaciones sobre el incendio de Navalacruz. Quiñones reconoce que hay cosas que mejorar, pero defiende la rapidez y rigurosidad del operativo. El incendio de Navalacruz en Ávila avanzó a una velocidad de 1.000 hectáreas por hora. Es uno de los datos que ha detallado el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Los incendios se colocan fuera de las capacidades de extinción de cualquier operativo con facilidad cuando superan las temperaturas los 30 grados, la humedad baja de 30% y cuando los vientos superan los 30 kilómetros por hora. Parámetros que se superaron. Quiñones defiende el operativo, dice que fue rápido y que Castilla y León es la comunidad autónoma que más recursos ha destinado a los montes, en especial a los de Ávila. Yo considero que ha sido una intervención correcta y sin ninguna imprudencia y totalmente profesional, y los técnicos que han dirigido el operativo lo han hecho estupendamente bien, pero remito lo que dije antes, con las decisiones que se tomaron en ese momento ex ante, no ahora un análisis y con que venga el cuñado de no sé qué decir, yo creo que había que haber hecho no sé qué. Y también defiende su valía, además recordando que ha hecho frente a más de 800 incendios en lo que va de año, en lo que dice es un operativo adaptado a las necesidades y a los riesgos. Quiero dejar clara una cosa, es anual, porque que han dicho, no hay operativo en invierno, pues no es cierto. Claro que hay operativo en invierno y en verano, pero no es el mismo. Pues no, oiga, a mí, claro, es que yo con los millones que tengo de financiación no voy a poner máquinas quitanieves en verano, ni voy a poner pues una torreta de vigilancia de incendios en plenas lluvias. Quiñones reconocía que todo operativo es susceptible de mejoras y anunciaba algunos avances. Tenemos que llegar cuanto antes a los 9 meses de contratación media de todas las cuadrillas y mejorar la clasificación profesional de las mismas. Los socialistas denuncian que las cuadrillas han disminuido y piden que estén durante todo el año. Prácticamente ha pasado de los 32 a las 17 unidades que ha habido para este año. Este incendio ha venido a demostrar que quizás no todo se estaba haciendo bien o no se contaba con todos los medios necesarios. Solo con lo que ha costado el dispositivo de extinción del incendio de la Sierra Paramera se costearían durante un año 43 parques de bomberos profesionales. Esa cuenta no se puede hacer, señor Pascual, porque es que si lo gastas, el incendio se va a producir igual si es que se va a producir. Y también por Ávila, impulsor de una comisión de investigación sobre este incendio, le pedía cambios organizativos, enunciando el ejemplo de la Comunidad de Madrid. Su red de parques comarcales que cubre todo el territorio de la comunidad. Parques de bomberos que atienden todas las incidencias, sean urbanas o sean forestales. Es que tenemos 9, es que tenemos 95.000 kilómetros cuadrados, es que tenemos 6.200 poblaciones y gobernar para eso, o gobernar para una comunidad
uniprovincial, no es lo mismo, aunque tenga muchos habitantes. Los populares criticaban que a la oposición les diera igual el origen del incendio, que fue causado por un vehículo y las condiciones climatológicas, y defendían la intervención. Se ha actuado de forma muy coordinada y muy eficaz por parte de la Junta en otros 800 incendios que ha habido a lo largo del año, en otros 40 y tantos incendios durante el verano, en otros tantos conatos de incendios y que han sido perfectamente apagados y gracias a Dios no ha pasado nada. Y Ciudadanos abogaba por trabajar más en el terreno como prevención. Sí podemos actuar en el del combustible, sí podemos actuar en la gestión de los paisajes que, como usted también mencionaba, pues están cambiando a un escenario de mayor riesgo. El consejero recordó que la Junta va a destinar 25 millones, aunque la mayoría van encaminados a la recuperación de la zona, una cuantía que se va a complementar por las ayudas del Gobierno al declararse zona catastrófica. A la espera de saber si habrá o no comisión de investigación sobre este incendio, la que sí que ha arrancado esta semana es la que investigará la gestión de las residencias durante la primera ola del coronavirus. Se trata de una comisión más amplia de la solicitada por el PSOE, como había reclamado PP y Ciudadanos. Ahora los grupos tendrán que fijar su listado de comparecientes propuestos y la documentación que van a requerir tanto al Gobierno regional como al Ejecutivo central. Nos vamos a centrar en llamar a los máximos responsables y a todas las personas que puedan aclarar qué es lo que ha sucedido en Castilla y León. Y antes de que se supiera que estaba la enfermedad en nuestro país, ¿qué hicieron las diferentes instituciones políticas? Pero desde luego huyendo siempre de la utilización partidista y circense de esta comisión. Bueno, vamos a dar ahora un plazo de una semana para que los distintos grupos parlamentarios aporten su plan de trabajo, lo pondremos en común y empezaremos con las reuniones en la primera semana de octubre. Desde su creación, el comisionado de la transparencia ha multiplicado por 3 sus peticiones de información, reclamaciones presentadas ante la negativa de las administraciones implicadas a facilitarla. En 2020 fueron más de 320 y en lo que llevamos de año esa cifra ya supera las 350. Son peticiones dirigidas en su mayoría a la administración local en un 73%. De las encaminadas a la administración autonómica, la Consejería de Fomento es a la que más información se la reclama. Tomás Quintana presentaba estos datos en comisión y volvía a insistir en una queja que se repite año tras año. Faltan medios para realizar toda la tarea de transparencia que se exige y la que se va a aumentar con la nueva ley. El comisionado vuelve a expresar su preocupación por la falta de colaboración de algunas instituciones. 7 de cada 10 de las solicitudes recibidas fueron por denegaciones de información. Resulta preocupante que todavía sea demasiado frecuente que los ciudadanos, sean o no cargos públicos, no obtengan respuesta cuando acuden a solicitar información a las administraciones y entidades públicas. Y reclama multas para las administraciones que no cumplan. Como medio para garantizar la ejecución forzosa de las resoluciones cuando éstas son incumplidas. Espera, eso sí, que la futura ley de transparencia, que incrementa sustancialmente los sujetos a los que obliga a ser transparentes, venga acompañada de más medios. Insista una vez más en las cada vez mayores dificultades que tenemos para realizar nuestro trabajo debido a la inicial y persistente falta de medios. Todos los grupos coincidieron en la dificultad que tienen los ayuntamientos pequeños para cumplir, y especialmente crítico con la nueva ley de transparencia el PSOE. Pasamos de 11 obligaciones por encima de la ley estatal a 75 obligaciones por encima de la ley estatal. O el borrador cambia radicalmente cuando entre a estas Cortes, o desde luego no va a contar con el apoyo del Partido Socialista. Recordarles a los de la bancada de enfrente que tienen que ponerse las pilas, señorías, que tienen que ponerse las pilas, que tienen que decirle a su Gobierno que tienen que dotar a este comisionado de los medios necesarios. PP y Ciudadanos aseguran que la nueva ley ya tiene en cuenta esas dificultades de las entidades más pequeñas. Al incluir el principio de voluntariedad para entidades locales de menos de 5.000 habitantes, junto también con la creación de un portal de transparencia para entidades locales. Y desde el Partido Popular se abogó por poner en valor la labor del comisionado. Se valoraría positivamente también la realización de campañas institucionales en las que se difundan esos derechos existentes que muchas veces entiendo que para muchos ciudadanos son todavía desconocidos. La memoria de 2020 valora la transparencia ejercida por la Administración regional durante la pandemia, aunque también cuestiona la falta de detalles sobre las residencias de mayores y la prestación del servicio sanitario.
La gratuidad de los libros de texto volvía a debatirse en el hemiciclo, aunque con el mismo resultado. La PNL socialista era rechazada, un tema que además generaba el enfrentamiento entre los grupos. No todos están de acuerdo en cómo se aplica el nivel de renta y denuncian desigualdades en los alumnos entre comunidades autónomas. El PSOE vuelve a pedir que se cree una ley que haga gratuitos los libros de texto para los alumnos de primaria, secundaria y formación profesional. Hay muchas familias de Castilla y León con dificultades para comprar libros de texto y material escolar que eran imposibles de prever en diciembre del 19. Critican que se tome como referencia la renta de 2019 porque dicen que con la pandemia hay personas que ahora también lo necesitan. Esta situación no ocurriría con una ley que estableciera la gratuidad de libros de texto en las etapas de escolarización obligatoria. Se parte de la renta del año anterior y ese mismo sistema se utiliza, por ejemplo, en Extremadura, en Aragón, en Canarias o en Castilla-La Mancha. Y aseguran que los libros ya son gratuitos en otras comunidades como Andalucía, Madrid, La Rioja o Extremadura, algo en lo que no coinciden los populares. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, si esto es lo que entienden por gratuidad total de los libros de texto, estarán encantados con el programa Releo Plus de Castilla y León. ¿Se puede hacer más el ridículo? Sí. Pero es muy difícil. El PP defiende que el sistema de Castilla y León es mejor que el de esas comunidades, como por ejemplo el de Extremadura, donde aseguran tampoco es un sistema gratuito global. Más de 17 millones de euros garantizan que ni un solo alumno de Castilla y León se quede sin libros por falta de dinero. La gratuidad de los libros de texto en Castilla y León cubre todas las solicitudes, si no es a través de los ejemplares existentes en los bancos de libros que existen en cada centro escolar, es subsidiariamente a través de la ayuda dineraria o económica. Y choque también por otras facetas educativas. No queremos ser ciudadanos de segunda, pero para nada. Queremos el mismo trato que dan a catalanes y a los vascos. Queremos una EBAU única. Queremos una ley de educación consensuada por toda la comunidad educativa. La actual está infinitamente más consensuada que la anterior, que fue una imposición del Grupo Popular nada más tener mayoría absoluta. Es el gobierno de las ocurrencias. Castiga el esfuerzo. Copiar es de inteligentes. Se eliminan las pruebas de recuperación. Se puede pasar de curso con suspensos. Por favor, tengan un poco de respeto al profesorado. Ellos son los que determinan cómo se evalúa y cuánto se promociona. La propuesta fue rechazada con los votos en contra de PP y Ciudadanos y las abstenciones de Vox y Por Ávila. Y por unanimidad se aprobaba recuperar una línea de patrocinio deportivo para clubes en categorías senior o absoluta en competiciones nacionales o internacionales. Aunque todos votaron a favor, varios partidos achacaron a los socialistas que la iniciativa debería haberse presentado de forma conjunta. En ella se reclama también un reflejo en los presupuestos de 2022 para ayudar al sector deportivo. Es como una línea aparte del COVID. Es una línea que se debe mantener en el tiempo y con presupuestos a lo largo del tiempo. Se tiene que hacer en igualdad de oportunidades con todas las modalidades deportivas. Esa sensación de justicia es la que ustedes de momento no están respetando. Y no la están respetando porque están tratando a unos clubs de una forma y a otros de otra. ¿Por qué en otras comunidades autónomas haya líneas de ayuda y, en cambio, no las haya en Castilla y León? Máxime cuando antes sí existían y desde 2012 se decidió eliminarlas. Estamos promoviendo un nuevo patrocinio con criterios objetivos, realistas, medibles, cuáles son los impactos de todos los clubes deportivos. La voluntad de los clubes era que esta proposición no de ley se hubiese presentado de forma unánime, con el ánimo de que la medalla se la colgasen ellos. A la Unión del Pueblo leonés le preocupa que el crecimiento desorbitado de proyectos de energías renovables en grandes espacios naturales pueda afectar a otros sectores de la comunidad. La Junta le recuerda que quien tramita las licencias es el Gobierno central y da por hecho que se velará por la sostenibilidad de la zona. ¿Cree que es normal que los ciudadanos del entorno rural tengan que abandonar sus proyectos de vida y que tengan que negarse a seguir desarrollando sus negocios de turismo rural, que sus alcaldes, el alcalde de Santiago Millas del Partido Popular, esté apostando fundamentalmente por una extensión de 800 campos de fútbol para hacer macroproyectos solares? Nosotros lo que pedimos es que se garantice por parte del Gobierno la sostenibilidad y la racionalidad, pero a la vez avancemos hacia una energía sostenible
que también no recarga excesivamente los costes sobre el conjunto de los consumidores y que facilite la existencia de un sector productivo en el ámbito de Castilla y León con una demanda y una capacidad de producción suficiente. En materia de infraestructuras, todos los grupos parlamentarios respaldaban la proposición de la formación leonesista para pedir al Gobierno de la Nación la eliminación de los peajes de la AP66 y la AP71. Asegura su portavoz que suponen un problema de seguridad por el tráfico que se desvía a la carretera nacional para evitar el pago. Además, lo considera un agravio competitivo respecto a la gratuidad de otros corredores para el tráfico de mercancías. El Consejo Económico y Social y la Consejería de Presidencia han participado en un acto conjunto para incrementar la colaboración con vistas a cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Se trata de 17 objetivos de carácter sostenible que buscan hacer más compatible la economía y la vida social con el cuidado del medio ambiente, algo en lo que insisten, se comprometen ambas instituciones. Desde hace año y medio, en todos los informes hay un análisis pormenorizado de las propuestas que formulamos, de las recomendaciones desde esa perspectiva. También lo hemos incorporado al informe anual. Esa transformación debe dirigirnos a un desarrollo sostenible desde todas las dimensiones, por supuesto desde la social, la económica, la empresarial, el empleo, de todos los sectores y de todas las organizaciones que forman parte del CES. Por primera vez, los presupuestos de la Comunidad Autónoma del 2022 en cuanto a sus gastos van a ser evaluados en función del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, lo cual es un hito muy importante porque va a permitir cuantificar, y no solamente eso, sino cualificar también cómo estamos implicándonos con la Agenda 2030. Es la fuerza de la tierra, la fuerza del volcán de la isla de La Palma que entró en erupción el pasado domingo. La lava arrasa todo lo que se encuentra, también cientos de casas que han literalmente desaparecido y familias que lo han perdido todo. En las Cortes todos los grupos han firmado una declaración institucional para solidarizarse con el pueblo palmero. En ella también piden al Gobierno central y a la Junta que se despliegue el máximo esfuerzo para ayudar al Gobierno de Canarias y a la ciudadanía afectada. Las Cortes de Castilla y León, en nombre de todos los ciudadanos de esta comunidad, quieren mostrar todo su apoyo y solidaridad con las personas evacuadas de sus hogares y muy especialmente nuestro cariño a quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier otro bien bajo la lava. Su dolor, su angustia y desesperación lo sentimos como propio aquí en Castilla y León. Muy satisfechos por el éxito, porque realmente hay que calificarlo así. La grandísima mayoría ha sido unas opiniones muy positivas y ya digo, y muy sorprendidos, ¿no? Porque también por la calidad de las obras, ¿no? Es decir, ¿cómo habéis podido reunir tantas obras de tanta relevancia? Han venido gente de todas nuestras provincias de aquí de la comunidad, pero también ha venido gente de Cataluña, de Galicia, del País Vasco, de Madrid, de Andalucía. Es el balance que hacen desde la institución de la exposición comunera que ha acogido la sede de las Cortes durante 5 meses. Han sido 8.477 las visitas que han recibido estas piezas. Hasta aquí han llegado personas desde todo el territorio nacional y también turistas llegados desde otros países. Ya se desmonta este hall reconvertido en museo y nosotros hemos estado presentes para despedir esas obras. Del mismo modo, nosotros también nos despedimos y les esperamos la semana que viene. Con la misma delicadeza que llegaron, se marchan. Finalizan los 5 meses de exposición comunera en las Cortes y las obras vuelven a sus lugares de origen. Lo que estamos haciendo es casi lo mismo que al montaje, pero a la inversa. Los correos, las personas que vienen de cada museo, de cada institución que nos ha cedido piezas, supervisan la apertura de la vitrina donde están sus piezas o bien el desmontaje, si son cuadros o esculturas. Un protocolo que se sigue al milímetro para que todos estos objetos, algunos de más de 500 años de antigüedad, no sufran daños. La vigilancia cambia según el tipo de obra. He revisado los craquelados que tienen las pinturas, que es normal que los tengan, pero hay que revisar si tienen movimiento o pueden caerse, y estaba todo perfectamente. Ella es la encargada de supervisar la gran joya de la exposición, el cuadro de Antonio Gisbert, que regresa al Congreso de los Diputados. Normalmente se embalan los cuadros dentro de las salas,
pues para que no se cambien esas condiciones de humedad relativa y temperatura. Pero en este caso teníamos un problema de acceso porque la puerta tenía un espacio en el que el cuadro tenía que pasar en diagonal y en la caja era imposible que saliese. Y por eso hemos hecho la excepción de embalarlo aquí fuera. Todo el traslado se hace con empresas especializadas. En algunos casos las obras no son difíciles de manejar por su volumen, sino por su peso. Hasta los 700 kilos llega este conjunto. En el caso de este otro tipo de piezas, que son relieves o son esculturas además de gran volumen, que pesan mucho, hay que tener primero mucho cuidado de la zona de agarre. No se pueden agarrar de las zonas que sobresalen, de algunas zonas que nosotros ya previamente hemos visto que son más delicadas. Y otras más pequeñas o ligeras, como los documentos, también tienen su complejidad. El problema principal que puede tener un documento en papel es que es muy frágil, entonces hay que controlar perfectamente la manipulación para evitar desgarros o rotura de las hojas. Todas ellas pasarán nuevos exámenes en sus puntos de origen. Los documentos, cuando vuelvan al archivo, también serán revisados. Esta semana ya han salido varios camiones con obras hacia Madrid, Segovia o Valladolid, un goteo que seguirá hasta el próximo martes.